Buenas noches, madrugadas, días, lo que sea, la gente que puede dormir, los envidio, entiendan que les tengo un odio muy profundo, muy profundo. Personas como yo ya tenemos 2, 3 semanas de no dormir. La que vuelve, tenemos nuevamente a Mauricito Batalla, está separado, resentido, enojado, después de la última vez que lo trataron de tirar a la hoguera y se esquinió y más bien lo que hizo fue hundirme más. Él es así, pero bienvenido, Mauricio, ¿cómo está? Tanto tiempo de no verlo. Es un desgraciado, mae. Este micrófono. Hola Fede, ¿cómo estás? Un placer saludarlo a usted y a don Miguel y por supuesto al doctor, a don Luis Loría, un placer tenerlos. Tuve la oportunidad de reunirme con ellos y bueno, Fede nos contactó y estaba, ni mi doña está tan encima mío ahí, pero por supuesto siempre por el bien creo que por el bien del país. Yo creo que uno al final todo este hate y todo este fuego se lo echa encima, así como a Luis le pasó y como te ha pasado a vos, y estoy seguro que como don Miguel ha recibido N cantidad de críticas, uno lo hace sin recibir nada a cambio, únicamente por tratar de que el país sea cada día mejor. Y en los diferentes temas, uno aplaude las decisiones correctas y señala las decisiones incorrectas según la visión de cada quien. Y bueno, muy contento de estar con dos profesionales de la altura de don Miguel y don Luis, y por supuesto de estarte acompañando a vos también aquí, Fede. Muchísimas gracias, Mau. Nada más subirte un poquito la cámara, que tenés la frente cortada. Nada más una pregunta. ¿A qué se debió ese rótulo de Mauricio, ese tema del micrófono? Don Miguel, vea, quédese quedito. Ese quedito, no se preocupe. El invitado es don Luis. Usted casi que es parte del staff de nosotros. Luis Loría nos acompaña hoy. Si bien recuerdan, don Luis es la persona de los números que ha desnudado básicamente el proyecto del tren a nivel numérico. Cuestionamientos importantes. No vamos a mostrar números en este programa. Los números están. El que quiera verlos, pues con mucho gusto se le muestran. Pero aquí acuérdense que esta vara es venir a echarse un trago de agua, whisky, café o Miguel o lo que se esté tomando Luis. Y por supuesto nos acompaña don Miguel Carabaguías, porque ¿quién más nos puede acompañar en un tema cuando hablamos de trenes? Don Miguel, no hay de otro. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con este par de pachucos. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y como decís vos, sin entrar en los números, el día de hoy, nada más platicar sobre un tema que yo creo que es de interés para todo el mundo y ojalá lo encuentren interesante. Buenísimo. Don Miguel, ¿cómo va? ¿Ya le llegó el pedido? Bien, Federico, aquí en tu programa, primero felicitarte por el nacimiento de tu hijo, a vos y a tu esposa. La verdad es que un hijo es una bendición y genera un cambio de vida y un cambio de cómo se ve la vida. Y obviamente, cuando uno es padre, se da cuenta de la necesidad de que las decisiones que se tomen por quienes gobiernan sean las mejores decisiones, porque estas no solamente ya lo impactan a uno, sino que también impactan a su familia, y eso se vuelve muy importante y de mucho interés para quienes somos padres. Entonces, felicitarte por eso. Después te doy algunos trucos de cómo lograr dormir más. Yo le dije que le metieron una chupeta, que le metieron una chupeta. Ahí te vamos a dar unos truquillos para que agarres volados y entonces te quites un poco esas ojeras que andas puestas. Sí, es que hoy me disfracé de mapache porque tenía ganas de cambiar un rato la vara. Estaba viendo un poco el tema de los trenes nuevos, de las unidades nuevas que llegaron. Primero, o sea, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Para mí, que yo no tengo expertise en trenes, yo lo primero que abro CR hoy y veo las imágenes del 5 de febrero del 2021, es unos trenes pintados muy bonitos. Cada tren cuesta $4,087,500, ¿verdad? No, o sea, no son 3 pesos. Y lo que veo es un montón de gente con chalecos verdes, fosforescentes, cascos blancos, levantando cables para que pase. A ver, yo me pongo a pensar, si usted agarra y se gasta 30 y resto de millones de dólares
en comprar trenes, lo primero que yo me podría pensar es, los midieron. Alguien tomó en cuenta la altura, a ver si vale. Me parece que esto es un ridículo, donde usted ve a la gente que se tiene que bajar a levantar cables. El cable ya existe. O sea, no fue que el cable lo pusieron mientras inventaron la compra y llegaron los trenes. Esos cables han existido toda la vida. De ahí también se derivó muchísimo ciertas figuras que dicen, no, es que de todos modos los cables hay que soterrarlos todos porque la ciudad se ve horrible, que es ese montón que son como bodegas de fibra óptica que hay en los postes. Y, sí, vivimos en Costa Rica, es así. Don Miguel, don Luis, ¿cómo ven ustedes el temita de los trenes? Luis. Pues desafortunada la imagen sí la vi, la imagen donde tenían que subir los cables. Creo que Incofer dijo que habían pedido que las instituciones movieran los cables. Para esto son creo que ellos le llamaban las pruebas dinámicas, sí, para esto son las pruebas dinámicas para solucionar este tipo de problemas, pero uno hubiera esperado que esas cosas se hubieran resuelto desde antes. Habla mucho de la falta de coordinación entre las instituciones. Habla mucho de eso. Luis, vos sos project manager, ¿verdad? Y por ahí, bueno, sos doctor en economía, pero trabajás con la administración de proyectos y todo eso. Decime, vamos a ver si yo estoy equivocado, cuando uno tiene a cargo un proyecto, tiene una serie de involucrados. Y entre ellos, si es el tema del tren, los involucrados serán las instituciones del Estado. No es solo mandar un oficio un año antes y decir, miren, necesitamos que suban los cables, sino que darle una serie de reuniones de seguimiento porque tienes un cronograma establecido en el cual va a llegar el producto final, en el cual necesitas como project manager que todo funcione. ¿Me equivoco? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué opinas vos? Es correcto, sí, creo entendido que mandaron oficios, no sé si hubo seguimiento, o al parecer no, puesto que se dieron cuenta que los trenes no pasaban hasta que pasaron por ahí. Pero más que todo habla, el tema de los trenes está tan en el ojo del huracán que uno esperaría que cuando lleguen los trenes no se prestara la oportunidad para que hubiera este tipo de situaciones. Porque este tipo de situaciones ya llegaron los trenes y ahora la imagen que quedó en la mente de muchos es que no caben en las calles. Entonces es desafortunado que eso llegase a pasar y uno esperaría que, dado que el Incofer está en el ojo, está con este proyecto del tren eléctrico, que seguro vamos a hablar más adelante, que cuando llegasen estos trenes nuevos todo saliera de la mejor manera posible, evitar las imágenes bochornosas. No se dio, bueno, no se dio, se dieron las imágenes, salieron en la prensa, pero uno sí esperaría eso, la falta de coordinación entre las instituciones. Y si estamos pensando en proyectos futuros de tren, donde se está pensando en un proyecto de miles de millones de dólares, se va a necesitar coordinación entre las instituciones. No va a estar para hacer chambonadas, no va a estar para hacer lo que llamamos pifias, que, bueno, es que no calzó, entonces ahí lo arreglamos. No, una pifia en un proyecto multimillonario son cientos de millones de dólares, decenas de millones de dólares. No estamos en el contexto fiscal del país para estar resolviendo pifias. Pero es que el gobierno no es cochino con la plata del pueblo. O sea, lo que es que, vos decís, manda un oficio. Ok, el problema que he notado es que yo mandé el oficio. Ese es el típico project manager que it's not my business. Yo lo pedí. No sé qué pasó de papito, pero no le dieron seguimiento. Entonces, algo como decís vos, ellos tenían a nivel de proyecto que dejar esta vara como un ajito. O sea, no se paseen en todo. No quiero que llegue CRO y nos tome una foto. ¡Pum! Es lo primero que pasa. Don Miguel, ¿qué opina usted de esa famosa foto que comenta Fede y eso que hemos estado comentando? Vamos a ver. Concuerdo con Luis, me parece que el año pasado fue un año de mucha discusión alrededor del tema del tren, de un proyecto muy ambicioso que el gobierno quería desarrollar. Y en esa discusión, Luis fue una de las personas que más señalamientos generó de lo que parecía ser un proyecto mal analizado, un proyecto mal visualizado. Y entre esos señalamientos hubo uno que fue
fuertísimo, que fue aquel que se dijo que ciertamente no había entre quienes fueron los que hicieron el proyecto, los consultores que fueron contratados para diseñar el proyecto y quienes eran la contraparte que estaban en Incofer, que eran los que tenían que haber revisado toda la documentación que les enviaron. Y el resultado fue que no se encontraron documentos en donde la unidad técnica hubiera hecho un análisis del estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Después de esa situación, me parece que la lógica era que Incofer, con esta gestión que hizo, ciertamente le saliera a pedir de boca. Porque yo en lo particular aplaudo y aplaudí la decisión de Incofer de adquirir nuevos trenes. Soy de los que estoy totalmente de acuerdo con esta compra de nuevos trenes. Me parece que es la decisión correcta. El problema es que las decisiones correctas terminan siendo o volviéndose en negativo por un mal seguimiento y por una mala gestión. Y entonces es donde se preocupa si un proyecto tan pequeñito de 8 trenes en unos derechos de vía y un circular del tren no se hubiera tenido desde días antes arreglado y resuelto una solución con el cableado. Porque me parece a mí que, como dice Luis, el Incofer está en el ojo, está siendo observado por todas las partes, por quienes amamos el tren, por quienes creen que el tren es una necesidad, por quienes consideran que se va a mejorar la movilidad de las personas, pero también por quienes se oponen a la existencia de un tren de transporte de personas. Entonces, me parece que ese detalle se vuelve un detalle muy grande y deja de alguna manera entrever quienes están gestionando un proyecto tan pequeño como ese son los mismos que tienen la responsabilidad de gestionar un proyecto de la envergadura que el gobierno estaba planteando. Entonces, es ahí donde yo tengo alguna duda. Vuelvo a repetir, me parece que fue una acertada decisión que hizo el gobierno con la adquisición de estos trenes, pero también a la par de esta decisión de los trenes, hay otras cosas como esta que estábamos hablando del cableado que se deben señalar, y se deben señalar procurando encontrarle una solución y una mejoría al servicio que se va a dar a partir de la puesta en funcionamiento de los nuevos trenes. Don Miguel, déjeme interrumpirlo, y porque usted acaba de decir algo y todos lo sabemos, todos lo conocemos, que usted está a favor del tren. Y me voy con Luis. Luis, en términos generales, vamos a ver, cuando aparece esto a principios del año pasado, ¿verdad? Y vos apareces de la nada, y perdón que te hable así, pero bueno, aquí nos estamos echando un trago y no somos Randall Rivera que te entrevistó, ni Amelia Rueda, ellos sí apagan el micrófono, qué sé yo. Somos un par de muchachos ahí, o jóvenes o adultos mayores, o como quieran decirnos, que estamos conversando con vos. ¿De dónde sale Luis Loría? O sea, mae, ¿por qué ceñirse? Porque mucha gente, y te lo digo así sinceramente, mucha gente lo que dice es, a este mae los autobuseros le pagaron para que descarrilara el tren, ¿verdad? Ese es el ataque ad hominem que te hacen, porque como no te pueden debatir con números, porque de por sí de números no entienden, ese es el ataque ad hominem que te hacen. ¿De dónde sale Luis Loría? ¿Por qué Luis Loría se interesa estando al otro lado del mundo, en un proyecto de trenes en su país natal, todo lo que usted quiera, pero en ese proyecto? ¿Y por qué se pone a desmenuzarlo tan finamente? ¿Te paga alguien? ¿No te paga alguien? Y la última pregunta es, ¿estás de acuerdo con el tren? Porque mucha gente dice, no, es que este madre lo que quiere es descarrilar el tren. A ver, vamos por partes. Lo primero, sí, tener razón, muchos de los ataques de algunas personas el año pasado y este año, es eso, que yo fui pagado por el lobby autobusero. No sé quién es el lobby autobusero, tal vez sí existe, a mí no me pagaron, nadie me encargó, nadie me pidió lo que yo hice, el análisis que yo hice, que alguna gente ha dicho, es que este es un análisis rápido, no es un análisis que tomó muchos días.
Este tipo de revisiones dura su tiempo porque tenés que analizar todo esto. Lo hice en mi tiempo libre. Y tal vez poner un poquito en contexto cuándo sucedió esto. El INCOFER creo que hizo público, el estudio de factibilidad lo hizo público en mayo del año pasado. Bueno, en mayo, y yo lo revisé por ahí de mayo y junio, las semanas después de que fue publicado. Allá donde yo vivo, en Escocia, estábamos en cuarentena, cuarentena fuerte. O sea, ahí sí es literal, no había dónde salir, no se podía salir, no se podía ir a ningún lado, y pues eso me dio bastante tiempo libre para hacer este tipo de cosas. Y no es que... Estabas aburrido. O sea, estabas aburrido en la casa encerrado y dijiste, hey. No quiero decir que no lo hice nada más porque estaba aburrido en la cuarentena, sino eso tenía tiempo libre para hacerlo en los fines de semana o en las tardes. ¿Por qué lo hice? Bueno, es que yo a eso me dedico ya. Yo hago revisiones de análisis costo-beneficio, específicamente en la cuestión de los beneficios, o sea, ¿cómo los cuantificas? Es un tema de estudio de décadas que de motivo de debates académicos y metodológicos. Eso es lo que yo hago. Cuando llega un estudio de beneficios, me llega a mí y vos le haces la revisión por par, o el peer review, lo que se llama en inglés. Yo me he dedicado, de hecho, otro ataque que me hicieron es que yo no conozco de transporte. Bueno, yo dediqué muchos años a estudiar el tema de beneficios en transporte. Entonces conozco, son cosas que me interesan a mí, puesto que me dedico a eso profesionalmente. ¿Dónde estudiaste vos? Yo estudié en México, en Inglaterra, y el doctorado en Escocia. Digo, o sea, no es un maje que estudió en la Universidad de Garaje tampoco, ¿verdad? Son universidades de prestigio, y más que sea de prestigio, pongámoslo así, la educación depende de cada uno. Vos puedes ir a la mejor universidad, que si no le pones empeño no vas a salir con lo demás. No por demeritar una universidad sobre B, mucho depende de vos. Y yo, los estudios que yo tomé, yo que hice y que me esforcé, yo hice con el mejor empeño de agarrar el mayor conocimiento. Y eso lo adquirís. Una vez que te gradúas, el conocimiento se sigue adquiriendo. Y en lo que yo Luis, hago, pero con respecto a lo que decía don Miguel, vos, y te lo pregunto así directo, yo creo que nadie te lo ha preguntado directo, ¿estás o no estás a favor de que haya un tren en Costa Rica? Yo sí creo que un tren en Costa Rica, en la área metropolitana, mejoraría la movilidad. Sí, yo estoy a favor de que se construya un proyecto de tren, pero necesitamos... O sea, eso ya vota la hipótesis del lobby autobusero que vos estás diciendo aquí en este programa del Traguito con Fede, de que sí estás a favor de un tren en el área metropolitana. Por supuesto que sí. Yo creo que un tren en el área metropolitana va a mejorar. Yo soy creyente del transporte público. Si queremos mejorar el problema de movilidad en el área metropolitana, necesitamos invertir en transporte público. Parte de esa inversión en transporte público, un tren tiene beneficios que pueden ser sustanciales en tema de movilidad. Pero lo que siempre he dicho y he argumentado es hay que dimensionar las inversiones. Si vamos a invertir en transporte público, entonces sentémonos en los números a ver qué es el transporte que mueve la mayor cantidad de gente. ¿Cuál es el motor de movilidad? Y si nos sentamos a ver los números, el motor de movilidad... Son los buses. Es el sistema de bus. Porque el sistema de bus tiene una cobertura... El sistema de bus del área metropolitana tiene una muy buena cobertura, pero tiene deficiencias en los otros aspectos del servicio. El tren es un complemento del bus, como el bus debe ser un complemento de los trenes. 1.200.000 personas mueven los buses, ¿verdad? Por ahí, y lo que quieren que mueva el tren son 200.000 personas. O sea, antes de la pandemia, ¿verdad? Porque después de la pandemia, en medio de la pandemia, hubo una merma significativa y que me parece claro. que de alguna manera nos va a marcar hacia el futuro en lo que tiene que ver con las decisiones de transporte público y las inversiones en transporte y en movilidad. Me parece que el país tiene que replantear las cosas, sobre todo porque esta situación de pandemia, y Luis, a ver si estás de acuerdo conmigo, ha provocado o ha acelerado las decisiones de muchas empresas en modificar sus formas de elaborar, y lo que algunas iban llevándolo de manera muy suave, muy despacio, que es el tema de teletrabajo, la pandemia los obligó a acelerar ese proceso y los obligó principalmente a las grandes empresas, pero eso va a ser una situación que se va a caer por cascada y va a ir reflejándose en otras actividades diarias de otro tipo de empresas,
y ya lo hemos visto con las mismas universidades, ¿verdad? Ya el tema de estudio universitario de manera virtual ya no era una cosa nueva. Muchos estudios en universidades fuera de Costa Rica, hay estudiantes que hacían estudios desde Costa Rica mediante una forma virtual y al final del proceso hacían un examen o tenían que ir a la universidad a presentarse, ya sea en Estados Unidos o en Europa, pero muchos de los estudios los hacían en Costa Rica. Me parece que ese proceso se aceleró y para algunas personas o para algunas familias, tanto estudiantes como trabajadores, les ha resultado positivo. No digo que a todos, y no te digo que todos lo disfrutan, pero les ha resultado positivo y eso va a tener de alguna manera un impacto en la movilidad diaria de las personas. Y sobre todo, si las medidas de distanciamiento, cosa que no le gusta mucho a Mauricio cuando hablamos de medidas alrededor del COVID, de distanciamiento, se tuviesen que soportar por un largo tiempo, obviamente también eso va a tener una afectación, creo yo, en el transporte. No sé qué pensás vos, Luis, y no sé qué piensan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo, es tan incierto lo que va a pasar, concuerdo con Miguel, que más empresas o más industrias van a transicionar o van a acelerar la transición hacia trabajar desde la casa. Lo interesante es que en Costa Rica, mucha de la gente que usa el transporte público son de los estratos sociales tal vez un poquito más bajos. Que no tienen la posibilidad de trabajar desde la casa. Justamente lo que iba a comentar, o sea, como qué tanto va a afectar, digamos, por ejemplo, una zona franca tecnológica, por decirte algo, o sea, tal vez el 5% de su población usará el tren, el resto, pues vos ves los parqueos hasta el olote. Pero creo que lo que dice Luis más bien es a todas aquellas personas que trabajan como peones de construcción, como cocineros, como agricultores, todo eso. Está afectando el pago porque lo que está haciendo es dándole la razón. O sea, el uso del transporte público por lo general se da en los estratos inferiores versus lo que se puede considerar las empresas que pueden hacer work from home. Usted no puede recoger café work from home, no puede. Entonces, las empresas que tienen la capacidad tecnológica para mandar a su staff a la casa a trabajar, pues creo que no serían como un referente, ¿verdad? Me parece. Vamos a ver, pero yo no sé si discrepo con ustedes, pero quiero agregarles algo más. Esas gentes que supuestamente se mueven en vehículos, sí, son muchas de las que van a hacer teletrabajo. Eso significa una reducción posiblemente de vehículos circulando diariamente en un sentido o en el otro. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Una mejor circulación del transporte público si se reduce una cantidad vehicular. Pero mucha gente que viaja en tren, aunque ustedes no lo crean, porque no es lo mismo viajar en transporte público visto como el autobús que viajar en transporte público visto como el tren. En el tren los estratos sociales se mezclan más. Hay más interacción, hay más vinculación. Yo me acuerdo que cuando estábamos en ferrocarril, en el tren viajaban magistrados, en el tren viajaban jueces. No, pero digamos, en la asamblea viajan en bicicleta. No, pero eso es otra cosa, Federico. O sea, viajaba Pilar Cisneros. Lo que te quiero decir es que el tren es aquí y en los países desarrollados un elemento de movilidad en donde los diferentes sectores y clases sociales se mezclan. Muy diferente a los autobuses. En los autobuses ciertamente muy pocas gentes de esos estratos superiores utilizan el bus, salvo estudiantes. ¿Y por qué será eso? Mira, yo creo que es un tema de estatus. El tren, la gente lo mira como un transporte intermundial, de buen ver, porque hay todo tipo de trenes, tren de alta velocidad, hay metros, y a la gente como que le encanta y ver reflejado como en otros países la gente usa ese tipo de transporte para movilizarse. Lo ven como si fuera más caché. Posiblemente, no sé si ese es el término. Y Luis, que vive en Escocia, no lo podrá confirmar. A mí me tocó verlo cuando vivía en Inglaterra, en Londres.
las famosas carreras de Ascot, ustedes las han ido a nombrar en algún momento, y resulta que el tren que salía de Londres a Ascot iba lleno de gente con sombrero, mujeres con esos sombreros, bien vestidos, con su canasta, con vino, con champán, con quesos, a Ascot para participar del evento, porque muchas de las personas, de poder llegar en carro, había dificultades. Lo que te quiero decir es que el tren tiene esa condición especial y particular. Ya, además hay una cuestión por ejemplo, en Europa hay una cuestión de facilidad, y no sé si concuerdan conmigo. O sea, vamos a ver, si usted tiene que viajar, no sé, Suiza, París, entonces tenés que ir a un aeropuerto, trasladarte a un aeropuerto a Zurich o a algún aeropuerto secundario, llegar 2 horas antes, estar ahí, después viajar, qué sé yo. Vos llegás y agarrás un tren Suiza-París y te lleva en 2 horas y media, ¿verdad? Llegas 15 minutos antes al andén, te montás y te vas y estás en París igual. O sea, en menor tiempo, mucho más fácil y mucho más atractivo. Pero Mau, ese es otro tipo de tren. Ese es un tren de alta velocidad y cosas así. Cuando hablamos de trenes como el que se quiere poner en Costa Rica, que es un tren de cercanías, que es reducir las distancias en tiempo, el tren es mucho más efectivo que hacerlo en carro, porque se producen los grandes tranques de vehículos para entrar a Madrid o para entrar a París o para entrar a Londres, mientras que el tren es un sistema que entra mucho más expedito, sí, y permite que de ahí vos puedas retomar otros sistemas de transporte, como es el metro, para poderte movilizar. Entonces la gente se ahorra, en una distancia de 40 kilómetros, se ahorra una enorme e importante cantidad de tiempo. No solamente eso, sino la incertidumbre de saber si tengo o no tengo una presa para llegar a la casa, que en vez de esos 40 minutos, esos 40 minutos van a ser siempre. Entonces yo puedo programar mi día. Yo imagino que Luis, cuando lo utilizan en el Reino Unido, en Escocia, perdón, sí, y eso que estoy tomando agua. O sea, ya como project manager dice, ok, yo voy a durar 35 minutos, pongo 40, pero en carro es una incertidumbre. En carro es una, si se estalla, si toca pasar a echar gasolina, si hay un choque, lo que sea, pues para programar su día, una persona, obviamente el transporte público eficiente va a ser siempre mucho mejor. Yo quiero preguntarles tanto a don Luis y a don Miguel, ahora que, y tal vez empezando con Luis. Luis, vos analizaste todo el proyecto y estamos claros de que no vamos a entrar en números, los números están ahí, 400 tweets y a aquel no le gusta leerlos porque le da pereza y además no entiende los números, no importa. Si vos pudieras resumirnos a nosotros 3 grandes falencias que tiene un proyecto que debería ser un proyecto país, ¿verdad? 1.550 millones de dólares sería de los proyectos más grandes que se han hecho en Costa Rica en su historia. Si vos pudieras decirnos, bueno, número 1, yo revisaría, porque ya nos dijiste que estabas de acuerdo, ¿ok? Entonces, bueno, para estar totalmente de acuerdo con este proyecto, yo revisaría esto y revisaría esto. Y después tal vez igual don Miguel, ¿verdad? Que ha estado tantos años metido en toda esta cuestión de Incofer y trenes, que nos dijera, bueno, ¿cómo estaría don Miguel? Porque también fue una de las personas que más en contra estuvo del proyecto del gobierno, y siendo un experto, ¿qué sería lo que don Miguel diría? Mire, mejorando esto y esto y esto, yo le daría la bendición, ya sea a este o al siguiente gobierno, de que es una necesidad y que vamos para adelante. Aquí voy a ligar los 2 temas que estábamos hablando. Hablamos mucho, en el tema pasado era la cuestión de interconectividad del servicio. Y estábamos mencionando algunos ejemplos de Europa, de Londres. Si tomamos esos ejemplos, cuando usted usa el transporte público, usualmente cuando usted usa el transporte público, usted no usa un solo tipo de transporte público. Usted se monta en un metro, después se baja en un bus, después se va a un tren de cercanías. Entonces existe esa interconectividad del servicio. Porque no es imposible que un tren sirva a todos los sectores o los rincones de una ciudad. Entonces aquí es donde está tal vez una de las principales falencias del proyecto que presentó el gobierno, que no se garantizaba la interconectividad del servicio.
El tren, ellos hablaban que el tren era la columna vertebral del sistema, una columna vertebral que iba de oeste a este, transversalmente cortando la ciudad. Entonces, si usted necesitaba moverse del oeste al norte y quería usar el transporte público, usted forzosamente tiene que usar el tren, tiene que llegar a la estación de tren de alguna manera, ya sea caminando, en carro o en bus. Se monta el tren y después tenía que bajarse en algún punto del área central para volver a subir hacia el norte. Entonces, nunca se garantizó que existiera esa conectividad, esa idea de que el tren y los buses tienen que funcionar como complemento, no como rivales, porque estamos hablando que el tren iba a ser bajo un esquema financiero totalmente distinto a los esquemas de bus, entonces iban a estar compitiendo, porque hay un incentivo del gobierno para bajar, y tal vez sin entrar mucho a detalles, recordemos que el gobierno va a tener que pagar un subsidio al tren dependiendo del esquema que ellos usen, pero usualmente es dependiendo la demanda del tren. Entonces hay un incentivo implícito que usted tiene que forzar gente que use el tren, pero tal vez forzándolos a que usen el tren no es la forma más eficiente de mover. Entonces no estamos hablando de un problema de movilidad, estamos hablando de cómo favorecer el proyecto del tren. Entonces aquí hay intereses que están chocando, los intereses de los buses y los intereses del tren, cuando deberían ser los mismos intereses, favorecer la movilidad. Ellos cuando hicieron su modelo de demanda, que es lo que define cuánta gente usa el bus, cuánta gente usa el tren, cuánta gente usa el carro, una de las cuestiones que ellos omitieron es esa interconectividad. Ellos asumen que la gente que usa el tren nada más usa el tren. Y ellos dijeron que cualitativamente, usaron un término, cualitativamente se consideró que los trenes y los buses iban a funcionar juntos. Cualitativamente es yo poner en el estudio, yo pienso que los trenes y los buses van a funcionar juntos. Eso es cualitativamente. Ellos nunca cuantificaron cuánta gente iba a usar el bus, se iba a bajar y se iba a montar en el tren. Entonces, esa es una de las principales falencias del estudio de demanda. Sin entrar mucho en número, uno quisiera ver que eso se mejore, que ellos garanticen que el tren va a solucionar el problema de movilidad. Perdón, sí. Luis, me das ahí, nada más interrumpirte un segundo. Y además, no se calcula el impacto que podría ser que si desviamos los buses para que se crucen con el tren, para que la gente pueda pasarse del bus al tren, tal como vos decís, podría ser que el impacto que recibiera el tren fuera de una dimensión muy superior a la que el mismo tren podría soportar. Porque estamos hablando que viajan 1.200.000 personas en bus y estábamos hablando que eran 200.000 personas en tren. O sea, la posibilidad de generar esa comunicación o esa intercomunicación entre bus y tren debía estar muy planificada de previo para que posteriormente el impacto no fuera a ser de tal magnitud que el tren ciertamente no iba a poder operar y los buses no iban a poder dar esa acción de intercomunicación entre ambos servicios, ¿no? Sí, absolutamente. Ellos pensaban en los buses como un alimentador del tren, pero si todos los buses alimentan el tren, podría llegar el momento donde el servicio de tren tal vez no diera abasto. Y tal vez sumando un poco a eso, uno esperaría que cuando se construya el tren, más gente que usa los vehículos dejaría el vehículo parqueado y se mueva el tren. Pero porque ellos no consideraron las mejoras en el tiempo de viaje para todo el sistema, cuando uno revisa el modelo de demanda de ellos, creo que llegaron a la conclusión que solo un 3% de los viajes que se hacían en carros iban a pasar a un sistema de transporte público. Entonces ellos hablaban que iba a haber, no me acuerdo, que eran 29 millones de menos de viajes o 59 millones de viajes menos en vehículo, que parece mucho. Pero cuando vos dimensionas cuántos viajes en vehículos se hacen al año en la área metropolitana, es que son miles de millones. Ese es un 3%, o sea, 3 de cada 100. Tiran un número, como ayer el presidente, llegaron 79,000 vacunas. Al final, eso es un 1% de las 7.5 millones de vacunas que compramos. O sea, si usted compró 100 bicicletas, le llegó una. Por favor, no se vaya a sacar fotos con una bicicleta que le llegó. Sea más serio. Pero bueno, eso es... Tenía que ser. Sí, es que yo... Sí. Luis y don Miguel, creo que el estudio no considera tampoco el what if, ¿verdad? Y digamos, en lo que ustedes dicen que el tren tiene que tener de complemento el bus como para que sea todo un sistema de interconectividad y demás, que si yo llego a la parada de San Pedro, por decir algo, me bajo en la estación del tren, pues mi tiempo de espera mientras llego, me bajo y me monto en el tren, pues no sea mayor a, no sé,
N, por decir algo. Si la lata se queda varada, que digamos, yo lo que veo es que el país no está preparado para tal vez ese tipo de coordinación que se necesita. Y vamos un poquito más atrás, la infraestructura vial tiene muchísimas falencias. Hay una, y más atrás todavía, para seguir volviendo, tenemos una cultura y tenemos, todos los costarricenses, pésima de manejo. O sea, rayamos por la derecha, nos brincamos los altos y demás, que todo eso son aristas que hay que analizar que pueden llegar a ocasionar delays en la persona que se montó en San Pedro, se va a bajar en San José para tomar el tren, puede perder el tren. Y el tren, no sé, tal vez don Miguel, me recuerdo que habíamos hablado un poco del tema de los tiempos. En hora pico decían que era cada 2 minutos, una carajada hace una hora absurda. Pero el tiempo real, ¿en qué me va a afectar? ¿Me entendés? Yo siento que no estamos ahí, siento que hay que escarbar un poquito más para sembrar este árbol bien, me parece. Tal vez dejemos que Luis termine los 3 puntos que le pidió Mauricio desarrollar. Sí, no sé si tengo respuesta. Voy a mencionar tal vez uno más. Que hablamos de la interconectividad del sistema, que no se garantizó que todo funcionara bajo un mismo sistema. Y el segundo punto que quiero recalcar antes de ver el proyecto, tal vez está relacionado a eso, es ¿qué otra inversión se está haciendo para mejorar el sistema? ¿Qué otras inversiones? Ok, vamos a hacer el tren, pero estamos bajo la asunción que hacemos el tren y todo lo demás va a caer. Todo lo demás se va a diseñar alrededor del tren. ¿No? Quisiera ver cuáles son las otras mejoras en la infraestructura que el gobierno, y no este gobierno, el próximo gobierno, porque esto debe ser un proyecto país. Esto no se trata que el gobierno del 2018, los 2022 va a hacer esto y ya se olvidó. No, esto debe ser un proyecto que se va a continuar, porque estamos hablando de un proyecto de infraestructura de 30, 40 años. ¿Qué otras mejoras en inversión se están haciendo para mejorar el problema de movilidad? Y así dimensionamos. Es que en el tren se van a gastar 1.500 millones. Bueno, si en el tren se van a gastar 1.500 millones, ¿cuánto vamos a gastar en los otros sistemas de transporte? Eso no se ha dicho y uno esperaría que eso se diga y sea un poquito más directo. Bueno, pues que este es el proyecto que queremos hacer. Me parece que eso no se ha aclarado y antes de decir, bueno, es que este proyecto conviene, este proyecto trae beneficios, sí, obviamente trae beneficios, pero la cuestión es, esos beneficios están dimensionados, son suficientes para sopesar los costos financieros, porque recordemos que muchos de los beneficios que se están hablando son beneficios económicos, son beneficios en ahorro de tiempo, pero tenemos que poner en marcha instrumentos para que esos beneficios económicos se conviertan en beneficios financieros, porque todos los costos son financieros, es dinero que va a tener que salir. Necesitamos que esos beneficios económicos, que sí, mucha gente piensa que no existen, bueno, sí existen, pero necesitamos algún tipo de instrumento para que se conviertan en dinero y decir, bueno, es que el esquema es financieramente factible. Y ya lo dejo para que Miguel comparta. Don Miguel, ¿usted cuáles son igual, y basándonos en su conocimiento y en su experiencia, cuáles son las 3 grandes críticas que usted le haría? No digamos críticas, porque a veces la gente cree que uno está en contra de. No, yo creo que todos los 4 que estamos aquí estamos a favor del tren. O sea, claro. Y los 4 nos hemos montado en un tren, y nos hemos montado en un metro, y nos hemos montado en un subway, y es riquísimo pasar de un punto a otro y saltarnos todas las presas y dejar el carro en casa, pero es espectacular. Pero ¿cómo hacemos para que sea económicamente viable para nuestro país, que sea lo mejor, que sea un proyecto país, ¿verdad? Que sea un ganar-ganar? Vamos a ver, quiero referirme a lo último que dijo Luis. Ellos ciertamente señalaron que iban a haber una serie de beneficios y los enumeraron. Hablaron, Luis, acuérdate que hablaron del tema de la reducción de contaminación y los datos al final eran como el 1% del total de las emisiones de CO2, lo que se iba a generar con la puesta de funcionamiento del tren. Y así algunos otros beneficios que a la hora de cuantificar desde esa perspectiva uno dice es que el impacto no es en esas áreas tal y como lo estábamos visualizando. Vamos a ver,
yéndome a lo que Mauricio planteaba, puedo decir lo siguiente. Primero, ¿cuál es el proyecto que yo me estoy imaginando? ¿Cuál es el proyecto que yo estoy pensando se puede implementar en los derechos de vía que tengo? Eso es lo primero que tengo que tener muy claro. Y entonces no puedo confundir ese proyecto con la operación de un tranvía. No puedo confundir ese proyecto con el funcionamiento de un metro. Y no puedo confundir la operación de ese sistema con un tren de alta velocidad. O sea, tengo que tener claro qué es lo que puedo y qué es lo que se quiere. Y estamos claros que tal y como están dispuestas las vías de este hacia el oeste y la forma en que trastoca parte de la ciudad, pero también que se sale y pasa por zonas un poco menos pobladas, se asemeja mucho a un sistema de cercanías. Tren de cercanías. Entonces, cuando hablamos que es un tren de cercanías, tenemos que darle esa filosofía y a un tren de cercanías no le podemos dar la filosofía de un tranvía o de un metro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo poner a competir al tren con los autobuses en las partes más pobladas y más céntricas. ¿Por qué? Porque posiblemente en el Parque de San Pedro, a 200 metros, donde está la parada de la universidad del tren, un bus pasa cada 20 segundos. Y un tren, en esa exageración de tiempos que pusieron en las frecuencias de 5 minutos, pasa cada 5 minutos. Pero ese tren muy posiblemente viene o muy lleno desde lados más distantes a la hora de pasar por la universidad o de pasar por la Universidad Latina o pasar por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. ¿Por qué? Porque el tren sale lleno desde el lugar un poco más distante, del lado de Cartago, y si lo llevan a Paraíso, desde Paraíso se va a empezar a llenar. Porque la gente no viene de Paraíso y se va a bajar en la Basílica de los Ángeles. Muy posiblemente la mayoría de la gente que se monte en Paraíso va a utilizar el sistema hasta pasar Ochomogo. ¿Qué significa eso? Eso es simple y sencillamente un sistema de cercanías. La gente que vive Entre Ríos y que trabaja en Heredia, lo que va a hacer es tomar el tren para agilizar su viaje hacia Heredia. Entonces, lo que tenemos que tener claro es esa parte, y a mí me parece que en el proyecto lo terminan confundiendo en momentos, en el nivel de frecuencias que ponen, pero además en el nivel de demanda que ponen, porque tratan de subir la demanda, o que la demanda sea lo mayor posible, para justificar la necesidad de la compra de trenes. Y Luis me puede desmentir, pero los proyectos no se hacen necesariamente para poder atender el 100% de esa demanda, porque no necesariamente al final el sistema le va a operar. Es una demanda potencial, no es una demanda ya cautiva y segura. Entonces, un tren de cercanías, normalmente los trenes de cercanías son sistemas de una gran movilidad de personas, pero no son los sistemas masivos, como es el metro. Entonces, ese es el primer elemento que yo creería se debe tener claro que es lo que quiero. Yo prefiero un sistema que mueva, en vez de 200,000 personas, 150,000, pero en vez de 1.550 millones de dólares, solo ocupe 800 millones de dólares, yo prefiero eso. Porque todo lo que esté encima de esos 850 o 900 millones de dólares me va a hacer esa parte muy costosa versus cuánto más voy a poder mover después de 150 y 160,000 personas. O sea, para mover 40,000 más voy casi a duplicar la inversión. O sea, no le encuentro un sentido de inversión bien analizada y bien pensada.
Entonces ahí está el primer tema. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos? Yo pienso que es un tren de cercanías. Entonces, si es un tren de cercanías, tenemos que operar y funcionar y planear a partir de un sistema de cercanías. Básica y sencillamente. Otro elemento que me parece a mí importante en este tema tiene que ver con la decisión país. O es el país el que decide qué es lo que quiere, por ejemplo, en anchos de vía, o es el inversionista. No, es el país, lógicamente. Yo creo que es el país. El país es el que decide qué es. Usted es el comprador, usted sabrá qué es lo que va a comprar. O sea, nadie le tiene que imponer qué es lo que usted tiene que comprar. Usted tiene que saberlo, usted tiene que tener cuál es su idea, cuál es su estrategia de desarrollo en el tema del ferroviario, no solamente en el área metropolitana, sino más allá del área metropolitana. Eso usted lo dice por el ancho de las vías, don Miguel, que nosotros tenemos 106 y que lo están queriendo vender la vía estándar de 1 metro, ¿es así? Vamos a ver, eso es parte, cuando yo digo que es el país que tiene que tomar las decisiones. ¿Por qué quiero decir eso? El tren no solamente va a operar en el alcance que tiene ahora, sino que eventualmente puede tener más alcance en el futuro. Entonces la decisión es una decisión estratégica y se toma desde ahora. Me mantengo en el ancho de vía pensando en las condiciones hacia el Pacífico o hacia el Caribe y tomo esa decisión. No solamente por eso, sino porque tengo que tomar la decisión de la movilidad de la carga. Y la tengo que pensar, la movilidad de la carga, si la estoy pensando como parte del proyecto, bueno, ¿cuál es el alcance de esa movilidad de carga que va a tener una convivencia en el futuro con el tren de personas? Y cuando digo convivencia, son circulaciones en diferentes horarios, obviamente. Pero bueno, esas decisiones de país, esas decisiones estratégicas, tenemos que tenerlas muy claras hoy. Okay. Aunque el proyecto se vaya desarrollando al futuro de a poco. La base del proyecto es la que hay que mejorar. Entonces, ahí hay un tema, no le podemos ceder como país a un inversionista cuál es el plan o la estrategia de desarrollo en materia ferroviaria de Costa Rica. Y eso me brinco la cerca y me paso a la compra de $30 millones de trenes en 106 que se compró y de los cuales yo estoy muy contento que se haya hecho esa inversión. Ese 106, resultado, hay trenes, constructores de trenes en todo el mundo capaces de fabricar en 106, sin que eso pierda absolutamente nada en cuanto a la calidad del servicio, ni en cuanto a la seguridad propia del servicio. Entonces, la respuesta al ancho de vía la marcó el gobierno cuando trae esos trenes y me parece que el camino es, nos vamos por 106 y nos mantenemos en 106. Miguel, solo como para interrumpirlo ahí, vamos a ver, y si le entiendo y hago un resumen muy rápido. El tren nuevo es más o menos, por decirlo así, es que como un circuito, ¿cierto? Es un circuito y a partir del Coyol de Alajuela sigue hacia Punta Arenas y a partir de Cartago sigue hacia Paraíso y qué sé yo. Si nosotros hacemos, o como se está planteando el proyecto, el ancho de vía de 1 metro y los ramales que no se van a tocar y que se van a mantener ahí siguen en 106 y el ancho de vía es de 1 metro, lo que estamos haciendo es como independizando, en vez de generar un solo proyecto, ¿verdad? País se independiza. Pero, Mauricio, te corrijo, ¿no? La vía estándar es 1.43. 1.43. 1.43 es lo que lo que se estaba proponiendo inicialmente. Sí, obviamente. También hay trenes de 1 metro, ¿no es cierto? Sí, hay trenes de 1 metro, es lo que se llaman trenes de vía métrica. Okay. Los hay en España, los hay en Suiza, los hay en Alemania. Ok. El de nosotros es, o el que pretende el gobierno es de 1.43 versus el 1.06 que nosotros tenemos. El 1.06 que nosotros tenemos, ahí es la diferencia. Y estás en lo correcto,
que lo que generaríamos es una isla en el ancho de vía versus otros anchos de vía que están operando en el caso de Limón y que podrían poner a operar en el caso del Pacífico. Ahora, si vamos a hacer el cambio de ancho de vía de San José al Pacífico a vía estándar, entonces lo que estamos diciendo es que el gobierno tomó una decisión estratégica de futuro de ir a 1.43 en todas las vías de Costa Rica. Pero cuesta muchísimo. Esa decisión no solamente es una decisión de que nosotros 4 nos pusimos de acuerdo y dijimos que fuera así. Esa decisión pasa por cuál es el impacto económico que puede tener a raíz de un recorrido tan quebrado como el que tenemos nosotros y con las curvas y los radios de curva que hoy existen en esas vías, siendo un terreno montañoso. ¿Qué quiero decir con eso? Ampliar un radio de curva no es simplemente ampliar un radio de curva. En el caso tuyo, que sos ingeniero, lo sabes, hay que mover posiblemente tierra. Y cuando hablamos de mover tierra, tenemos que mover, ¿cómo se llama? Montaña. Y mucha de esa montaña es la misma montaña paralela a la ruta 27, donde ya hemos sabido los problemas que se ha tenido de la inestabilidad de esa zona, ¿verdad? Entonces, esa decisión de ancho de vía tiene que ser una decisión valorada técnicamente y económicamente. ¿Y cuál es el impacto? ¿Y cuál va a ser el beneficio que se va a tener cambiando el ancho de vía en el tema de carga? Básicamente, eso es. Entonces, me parece que el país tiene que tomar esa decisión, no un tercero que lleve al país a tomar esa decisión. Es el país que tiene que... Los trenes valen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sea 1.43 o sea 1.06. Sí, ve lo que costaron esos trenes. Costaron más o menos $4 millones. $4 millones, sí. Que por cierto son más baratos que los trenes que están puestos en el proyecto de electrificación, que cuestan $5.800.000. 6 millones. Pero entonces, bueno, ese es el segundo punto que yo consideraría. Y el tercer punto, que lo señalamos muy claramente, es si pensamos que es un tren de cercanías y pensamos cómo opera un tren de cercanías, lo que estamos hablando es que las frecuencias deben modificarse y no pueden ser de 5 minutos. Las frecuencias tienen que ser a más distancia, con lo cual la inversión en el proyecto se disminuiría. Sí, tal vez para tomar lo que dijo Miguel del primero y tercer punto, que están un poquito relacionados en cuanto a las frecuencias que son de 5 minutos y lo que queremos. Creo que las autoridades de Incofer y las autoridades de gobierno están proponiendo un tren híbrido, una especie de tren de cercanías, metro. No se sabe qué es lo que quieren. Y tan es así que en los ejemplos, en uno de los cuestionamientos que se hicieron el año pasado, que hizo Miguel, hice yo y han hecho otros profesionales, es que las frecuencias de 5 minutos tal vez eran demasiado. Podían poner demasiado estrés en el sistema. Y Incofer respondió con un listado de proyectos a nivel mundial que manejan frecuencias de 5 minutos. Ese listado lo han hecho público en presentaciones que ellos han hecho, creo que tal vez en la página de Incofer está. Dentro, si usted revisa ese listado de proyectos de otros trenes en el mundo que usan frecuencias de 5 minutos, si usted revisa, la gran mayoría son tram. Son sistemas tram. El sistema tram es totalmente diferente. Las condiciones de operación, los parámetros de diseño de un tram son totalmente distintos a un tren de cercanías. ¿Por qué? Porque el tram convive con otros medios de transporte. Si usted ha visto sistemas de tram, los trenes tram tienen que parar en los semáforos, en las intersecciones. No, aquí el tren se está proponiendo que el tren va a ir como un tren. No va a tener que parar, los carros van a tener que parar. Imagínate, imagínate que el tren parara. ¿A qué se le puede tirar en cada alto se le tira el tren? Mira, aquí yo quiero profundizar en lo de Luis. Vamos a ver. Ciertamente ellos al cuestionamiento trataron de defenderse diciendo que en el mundo habían, como dice Luis, un montón de trenes que viajaban con 5 minutos y eran los famosos tranvías, los sistemas que viajan dentro de la ciudad, que viajan a velocidades muy bajas, unos 10 a 15 kilómetros promedio, que tienen muchas paradas
y los trayectos son relativamente cortos, no son tan amplios. Este proyecto es un proyecto de un sistema mucho más largo de recorrido, en donde tiene una interacción con partes de ciudad relativamente pequeña, porque son varias, pero son pequeñas, y una gran parte del sistema operando en medio de zonas donde hay cafetales o hay otras cosas. O sea, entonces vuelvo a lo que decía, y aquí te paso otra vez la palabra, Luis, perdón. ¿Cuál es la decisión? ¿O es un sistema de cercanías, un tren de cercanías, o es un tren de ciudad? Ahora, hay un equipo ferroviario que se llama Tren-Tram. Ese equipo ferroviario Tren-Tram es un sistema que inventaron los alemanes que hacía que un tren de cercanías pudiese ingresar a la ciudad y operara en esa parte de la ciudad como un tranvía. ¿Cuál era la operación? Muy sencillo, se metía en la ciudad, no en el centro de la ciudad, sino en lugares menos adentro del centro de la ciudad, y era para procurar dejar a la gente lo más central posible, pero no era el tranvía. Y entonces, como entra a la ciudad, la posibilidad de un impacto con un vehículo hace que estos sistemas sean menos pesados que un tren de verdad. O sea, que lo que conocemos como un tren. Entonces, son sistemas más livianos que permiten esa movilización en parte de la ciudad. Pero el sistema no es de tranvía. El sistema es un sistema de cercanías, porque la ubicación de la vía para poderlo operar es eso, no es otra cosa. El tren-tram es la denominación de un tipo de tren, básicamente, que tiene esa posibilidad, pero no es un tranvía. Ok. Fede, como yo sé que ahora nos talla Fede con el tiempo, como para ir cerrando, los cuatro estamos acá a favor del tren. Luis, vos recibiste muchos ataques cuando vos expusiste tus puntos. Si yo fuese presidente de la República y tengo un proyecto país, el primer expugnado, y yo veo que alguien sale por ahí y me genera una serie de señalamientos, yo sin ser experto en el tema, ¿verdad? Que el señor presidente lo ha dicho, él es solo periodista. Yo lo mínimo que haría, creo, es comunicarme con vos, así como lo pudimos hacer Fede y como lo pudo hacer Don Miguel, y así como pude sentarme yo con vos, ¿verdad? Estoy seguro que el señor presidente tendría los medios para poderte contactar y decir, mire, cómo estoy viendo una serie de señalamientos, cómo hacemos para cuadrar esto que usted piensa con la gente que yo tengo aquí a mi lado. Contactarte, alguien dijo. Esa es tal vez la pregunta. ¿Alguien te ha contactado? ¿Alguien te ha buscado? ¿Alguien ha buscado que todos estos apoyos, un tweet, un WhatsApp, un mensaje por Facebook, una foca contactándote, una señal de humo, nada, Nel? Nadie me ha contactado. Aquí sí, tal vez hacer el paréntesis es que no se trata que Luis Loría tenga la razón, y lo que diga Luis Loría es lo que hay que hacer, y por eso tenemos que contactarlo y decir a ver cómo lo acomodamos a él. No. Yo hice cuestionamientos desde mi criterio técnico. Otros profesionales han hecho cuestionamientos desde su criterio técnico. Entonces uno esperaría que se hiciera un esfuerzo por, tal vez ni siquiera contactando personalmente, pero atender los cuestionamientos que se han hecho. En mi caso... Pero las famosas mesas de diálogo que hace el gobierno, o sea, ¿qué cuesta? Yo me imagino que, y voy a hablar por vos, y discúlpame, que si tu país te necesita, mira Luis, nos echas la mano porque vemos que estás haciendo una serie de cuestionamientos. Yo no creo que vos irías a decir que no. No, absolutamente. Yo estoy más que... Si se me llama cualquier autoridad, yo con muchísimo gusto colaboro. Y como dice Mauricio, aquí todos estamos a favor. O sea, no es que aquí estamos por criticar y por traerse abajo un proyecto. Todos estamos aquí en aras de lograr un proyecto mejor, lograr la movilidad. Y para mí sí, aquí sí quiero hacer la acotación, ha sido decepcionante la actitud del Incofer. Porque si usted revisa las actas de la Junta Directiva de Incofer, me mencionan de nombre, donde se me critica y me dicen es que este tipo no sabe nada, no sabe de transporte.
primero no me parece un adecuado uso del tiempo de la junta directiva o de las autoridades de Encofer. Deberían atender los cuestionamientos, no solo los míos, los que han hecho muchísima gente. Y así como don Miguel, estoy seguro que estaría anuente si se nos llamase, con muchísimo gusto atendemos, porque todos queremos un mejor proyecto. O sea, aquí no es político, aquí mucho se me ha dicho, es que este tipo está trabajando para X partido, para X otro partido, y solo es por cuestiones electorales. No. O sea, yo vivo allá, a mí no me interesa quedar bien con nadie o quedar mal con nadie. Yo doy mi criterio desde donde yo tengo mis capacidades. Y sí me gustaría, o sea, no porque sea yo. En futuros proyectos, si alguien más dice, yo creo, me parece que está mal hecho, se podría mejorar, que se le escuche a esa persona. Pero no que se exista esa caparazonada de no, es que yo tengo la razón y los demás son. Y atacando personalmente. Eso sí no me parece, porque el conocimiento se genera cuando se atacan ideas, no personas. Sí, correcto. Y don Miguel, ¿y usted ha tenido la oportunidad de reunirse con la primera dama que está tan activa en esto, o con gente de Incofer que estoy seguro que lo conoce a usted de muchísimos años, y que usted diga, mire, puta, es que cómo puede ser posible que están haciendo este híbrido, cómo puede ser posible que están poniendo tiempos de 5 minutos cuando se podrían ser de 15, entonces ocuparíamos la tercera parte de los trenes, entonces ya no serían 75 trenes, serían 25, 30, mire, esta curva que hay ahí entre el Atlántico y el Pacífico, cómo vamos a hacer una carajada. O sea, ¿alguien lo ha llamado, Miguel? La primera dama no ha tenido la deferencia de escuchar a criterios profesionales? Bueno, vamos a ver, a diferencia de Luis, yo sí tuve la oportunidad de conversar en 2 ocasiones con la primera dama, y le hice los señalamientos que después hice públicamente. Entiendo de parte de ella que ella no es la persona técnica, entiendo de parte de ella que ella es una persona que le ha puesto el empeño de querer que un proyecto como este se pueda desarrollar, y entonces me parece que ella ha servido como esa locomotora de empuje para llevar un proyecto como esto hacia adelante. El problema es en la parte técnica, que es donde deberían a ella ayudarla, o por lo menos presentarle los análisis y la posibilidad de generar un intercambio con aquellas personas que se están oponiendo. Ni Luis ni yo estamos ganando nada, ni otros profesionales o otras personas están ganando nada con sacar el tiempo, hacer un análisis objetivo, con el deseo de buscar no solamente los problemas, sino decir cuáles pueden ser las eventuales soluciones o posibles soluciones a esos problemas que nos están analizando. O sea, eso lo hacemos porque nos interesa y porque queremos al tema del tren, porque nos importa el tema del tren como un elemento adicional en la movilidad de las personas. Vamos a ver, yo no creo que es que porque a cualquiera apareció una publicación en Twitter o en cualquier otro medio, en Facebook, diciendo 4 tonteras, hay que ya darle pelota y sentarse a hablar con él. Lo entiendo, imagínate, no podríamos en este país, si nos cuesta caminar, ahí definitivamente no caminamos para ningún lado. Pero cuando se hacen señalamientos como los que hizo Luis, y yo aquí tengo que reconocerle el aporte que Luis nos vino a dar a quienes creíamos desde el punto de nuestro conocimiento que el proyecto estaba mal, Luis vino a poner el dedo en otro elemento, en otra parte, que es muy importante ya a la hora de tomar una decisión de una inversión. Luis hizo señalamientos claros que permitió entonces explicar muchas de las cosas de los que nos estábamos oponiendo, desde una parte técnica, de operación y cosas así. Luis vino a darnos de alguna manera ese empujón para decir, hay razones ciertas, válidas, para revisar el proyecto. No solamente es que Caraballas se está oponiendo a cambiar el ancho de vía, o Caraballas dice que los 5 minutos de
de frecuencia es muy elevada, sino que Luis vino a decir, suave un momento, ¿cuáles son los verdaderos beneficios que se están generando con esto? ¿Qué beneficios se le está generando a la población con una frecuencia de 5 minutos? ¿Cuál es ese impacto positivo? ¿A dónde se refleja el estresar al sistema de esa manera? Y Luis vino a poner el dedo en la llaga cuando hablábamos de algunas de las cosas, bueno, que son 200,000 personas diarias, que estamos hablando de que se iban a mover 50 millones de personas en el año. Perdón, eran 50 millones de vehículos y que se iban a mover X cantidad de personas, sí, pero ¿contra qué lo estábamos midiendo? ¿Cuál era la realidad que estaba viviendo el país? Luis vino a dar esos elementos, como decir, vamos, en autobús se mueven 1.200.000 personas, en carros se mueven X cantidad de vehículos por un promedio de 1.5, se mueven tantos millones de personas en vehículo privado. Y usted viene a decir que 200,000 personas diarias van a impactar la movilidad de este país. Y no es cierto. Y eso lo ahora, se zafó usted muy bien, don Miguel. Sí, usted habló con la primera dama y todo eso un par de veces, pero ¿qué le dijo la primera dama? ¿Lo volvieron a llamar? ¿Le pusieron atención a sus señalamientos? ¿O sencillamente es como la novia tóxica que está llame y usted nada más no le contestó más? Vamos a ver. Entonces, cierro diciendo que esos señalamientos que se hicieron debieron inmediatamente ser cuestionados por las autoridades políticas y haber hecho un acercamiento con profesionales, los que estábamos diciendo cosas u otros, para entender de dónde venían y por qué venían esos cuestionamientos ante un estudio que supuestamente había sido hecho casi a prueba de balas, porque había sido hecho por un grupo, una compañía, se supone con mucho conocimiento en esta materia, y que había una unidad técnica muy capacitada y muy preparada para poder revisar, analizar los estudios que les presentaron y hacer las observaciones necesarias. Lo que se dio por demostrado fue que el estudio no estaba tan bien hecho y que las observaciones que se debieron plantear nunca se plantearon, porque para Luis fue muy fácil plantearlas, y digo muy fáciles en términos de que Luis leyó el documento, se sentó, lo leyó y las encontró, y nosotros leímos y nos sentamos y encontramos otras. O sea que si la unidad técnica, que se supone que estaba muy bien preparada, lo hubiera analizado con esa profundidad, no nos hubiera dado tiempo ni a Luis ni a mí de cuestionar nada. Los cuestionamientos se hubieran hecho desde antes. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Qué es lo que vos te vas con una cara esperando a ver si te respondo eso último? ¿Qué pasó? No pasó más, más que esas reuniones, más que ese decir, y ahí quedó el asunto. Como igual con la llegada de esos trenes nuevos, que también se dijo, bueno, pónganle atención a esto antes de que vengan los trenes, es muy importante. Y bueno, pareciera ser que pasó lo mismo, no se puso la atención en ese tema, y hoy encontramos, el primer problema es unas personas levantando cables en un tren que está construido con unas dimensiones por encima de las que tienen los trenes que tenemos en el país en este momento. Es cierto que no entran en los andenes o que no calzan en los andenes, que el tren queda aquí y el andén queda aquí, entonces hay que pegarse un salto ahí, Dios libre uno pequeñillo, porque se mata ahí bajando del tren. No sé, entiendo que pareciera que tuvieron que hacer ajustes en los andenes, pero bueno, el tren resultó ser más alto de los que ya había en Costa Rica, y por eso fue que pegó en esos cables o no pudo pasar por esos cables. Uno hubiera esperado con esos trenes, además de lo bonito que se ven, de que a esos trenes hubieran ayudado haciendo una inversión importante en el mejoramiento de la vía. Y cuando digo una inversión importante en el mejoramiento de la vía, no me refiero a puntos específicos en un recorrido entre Cartago,
y Heredia, más o menos 30 kilómetros, no me refiero a 15 o 16 puntos, me refiero a una intervención mucho más grande de la que hemos tenido. ¿Para qué? Para dos cosas, para que esos trenes pudiesen ser explotados en la mejor forma. ¿Qué quiero decir mejor explotados? Que son trenes nuevos, uno esperaría que corran a mayores velocidades. Pero dice el presidente que llegan a 70 kilómetros por hora, ¿o a dónde fue que los probaron? En el tramo nuevo, creo. No, en la Guatima. Que reduzcan los tiempos de recorrido que hoy hacen los trenes, las locomotoras de los años 70 o los Apolo que se trajeron hace algunos años. Uno esperaría... O sea, estos trenes nuevos no van a ser, y perdón que me meta así, estos trenes nuevos no van a hacer menores tiempos que los Apolo de los años 70. No, las locomotoras, los Apolo. Las locomotoras, los Apolo. Okay. Y que las locomotoras de los Apolo, bueno, pareciera ser que las condiciones de la vía, ni a esos ni a otros trenes, les va a permitir aumentar las velocidades, porque las vías están en una condición determinada. Son seguras a una velocidad, dejan de ser seguras a una velocidad mayor. Cuando me preguntas eso de los 70 kilómetros, sí, posiblemente se dio en un tramo de vía que fue construido con rieles nuevos, con una vía que los rieles están soldados uno con otro, y entonces está en una condición muy, muy diferente. Los trenes, las vías que hay entre Heredia y Cartago son vías con rieles desgastados, ya de mucho uso, y que hace que los trenes tengan que viajar por seguridad a una velocidad más baja. Y uno hubiera esperado poder que se aumentara el promedio de la velocidad en algún grado y en buena cantidad de minutos haberla reducido, pero bueno, no sé, me parece que por un asunto de seguridad las velocidades no van a ser muy distantes de lo que ya se tiene, ¿verdad? Para aumentar la capacidad me parece que redujeron la cantidad de asientos donde la persona puede venir sentada, pues, y la cambiaron por esta manigueta que si las vías están así, yo me imagino que de Heredia a Cartago o de Cartago a San José va a andar uno como en un barco. ¿Estoy en lo correcto de que para buscar mayor capacidad del tren redujeron esta parte de asientos y entonces, digamos, la parte de comodidad no va a ser tan... Por lo que han enseñado, por lo que se ha visto en los videos, ciertamente los asientos son laterales, son asientos que van pegados contra las paredes, por llamarlo de alguna manera, del tren, dejando un espacio mayor en el medio para que mayor gente vaya de pie. Algo así como los metros en algunos países, donde los asientos, repito, son laterales y no son asientos de dos personas y con un carril en el medio y otras dos personas al otro lado. Obviamente esto genera mucho más capacidad en la cantidad de personas a viajar. Y claro, lamentablemente con la pandemia, me imagino que va a haber alguna limitación como la que pusieron en los buses. Algo que a vos te gusta mucho hablar, que tiene que ver con las restricciones, ¿no? No, es la segunda que me tira. Yo estoy totalmente de acuerdo con las restricciones siempre y cuando tengan un sustento técnico y matemático, y cuando yo no le encuentro sustento técnico y matemático es ahí donde salto, ¿verdad? Pero no, yo estoy de acuerdo en... No, yo sé, Mauricio, yo lo sé, nada más es un poco... Federico me dijo que te molestara un poquito. Vamos cerrando como para que... Nada más cierro con esto. Tienen más capacidad de esos trenes en cuanto a personas, pero el impacto producto de este tema del distanciamiento no lo van a poder explotar en toda su capacidad, es lo que me parece, y uno hubiera esperado que durante estos 18, 24 meses que duraron en llegar a esos trenes, el Incofer hubiera tomado desde aquel momento la decisión de hacer una inversión muchísimo más importante en el arreglo de la vía, ¿verdad? Porque por ahí van a seguir pasando muchas personas, independientemente del proyecto de electrificación
que se vaya a venir. Que en todo caso ya este gobierno me parece que ya no va a poderlo cerrar. Me parece que hay muchas otras cosas en la Asamblea Legislativa en discusión y yo creo que tal vez le va a tocar la cola, pero no creo que más allá de la aprobación del crédito, y no sé cuándo, se vaya a quedar. Así que me parece que el esfuerzo que se debe hacer de aquí a que termine el gobierno es en cómo esos 8 trenes que se trajeron, más algunos de los otros, puedan dar un servicio, un mejor servicio con frecuencias, en vez de cada media hora, con una reducción de frecuencias, tal vez cada 15 minutos en las horas pico, y un mejoramiento en la vía para que la gente vaya más confortable, para que haya menos movimiento del tren y para que se reduzcan esos tiempos de traslado. Me parece, y cierro y quiero concluir con eso, si el gobierno quiere apostarle algo en el tema del tren, en lo que le queda de gobierno, me parece que va por la necesidad de mejorar las vías y dejar unas vías que por un buen tiempo puedan utilizarse de una manera muy segura, mucho más rápida que lo que hoy tenemos. Eso es lo que me parece a mí que deberían de hacer en este momento. Y eventualmente seguir discutiendo si lo que Luis ha venido cuestionando y lo que otros hemos venido cuestionando, hay razón o no hay razón, y tratar de mejorar cara al futuro el proyecto de modernización que estaba planteado. Sí, claro. Luis, vos como para cerrar. Coincido en lo que acaba de decir Miguel. Esperemos que esto sea un proyecto país, que no se politice, que no venga si el próximo gobierno diga, bueno, borrón y cuenta nueva, no, construyamos a partir de lo que tenemos. Yo sí esperaría que este año, y volviendo al tema que quiero recalcar de la movilidad como un problema del área metropolitana, este año vencen las concesiones de bus, esas son por 7 años. Si el gobierno está interesado en mejorar el sistema de transporte público, uno esperaría que en estas nuevas concesiones de bus vengan mejores sustanciales para el usuario. Se tuvieron 3 años para negociarlas, 7 años para negociarlas, las últimas fueron en 2014 y uno esperaría que se vean mejoras. Esperemos eso, a ver qué van a ser las noticias hacia el final de año. Con la esperanza de eso y recalcar lo que dijo Mauricio, lo que ha dicho Miguel y lo que has dicho vos, Federico, todos estamos a favor del proyecto. Todos, o sea, todos queremos que el problema de movilidad en la ciudad, en el área metropolitana se mejore porque es de llorar. Les hago una confidencia. Un día estos nos tomamos un café, don Miguel, don Luis y yo, y Luis venía de la Uruca, del lado de la Uruca, y nosotros estábamos en el lado del este. Y Luis, como, digamos, me imagino que ya acostumbrado al horario europeo, que es sharp, ¿verdad? Es en punto, venía pero sudando y estresadísimo y que venía 10 minutos tarde. Y entonces es que le tocó manejar desde la Uruca hasta el lado del este, casi que entrando ya en hora pico. Entonces ya se acordó un poco cómo era Costa Rica, ¿verdad? Era para ir al aeropuerto, agarró una avioneta. Bueno, mira, pero Luis llegó, Federico ni siquiera llamó a decir que no podía llegar. A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me dijo nada. Como estaba descartado. Si usted no va en este momento, primero el fin de semana, se fue para la playa, pero se nos quedó como 45 minutos más metidos en el horno, ¿no? Tostado, Dios mío. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy en este programa. Muy interesante, Luis, don Miguel, Batalla. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Este fue un episodio más de Un Traguito con Fede, que recuperamos a Batalla. Estamos entrevistando a don Miguel para ver si lo reemplazamos a Batalla, porque qué pereza. Luis, muchísimas gracias por todos tus aportes. Don Miguel, como siempre, es un placer. Mau, siempre es un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.